Buenas tardes, somos estudiantes de la Universidad Pedagógica de El Salvador, cursando nuestra licenciatura de Ciencias Naturales. En esta tarde le vamos a hablar en este video acerca del tratamiento de gases por absorción con nuestro grupo que está conformado por Roxana Arely Pineda, Carla Maribel Martínez Mengíbar, mi persona, nuestra compañera María Salomé Palacios y nuestra compañera Jocelyn Jennifer García. Mi nombre es María Salomé Palacios. Vamos a hablar un poco sobre la introducción, qué es la absorción, tipos de materiales de absorción, proceso de absorción en gases y algunas aplicaciones. Introducción. La absorción es una operación de separación en la que ciertos componentes de una fase fluida se transfiere hacia la superficie de un sólido, donde quedan unidos mediante fuerza de naturaleza física débil o bien mediante verdaderos enlaces químicos. La absorción es un fenómeno físico en donde un compuesto en fase líquida o gaseosa entra en contacto con un sólido absorbente y se adhiere a la superficie del mismo. Este tipo de proceso no existen los intercambios de electrones, por lo que se vuelve reversible y esta acción se le determina como disolvente. Si observamos en la imagen la sustancia que emigran a la superficie se le llama absorbato y la superficie en la que ocurre este proceso se le denomina como absorbente, y en caso de distorsión el absorbato se desprende de la superficie. En este caso es el absorbente que podemos ver en la parte de arriba en la imagen. Existen dos tipos de absorción, la cual es fisioabsorción y quimisorción. En la fisioabsorción depende de la fuerza atractiva y repulsiva que son responsables de la condensación de vapores y desviación de la idealidad de los gases ideales. Y en la quimisorción se gobierna por la formación de enlaces químicos entre la especie absorbida y los átomos o iones de sólido. En ambos procesos, tanto como en fisioabsorción y en quimisorción, pues estas no están separados, en sí ocurren simultáneamente. Hay tres tipos de materiales absorbentes. Uno es carbones activos, dos materiales poliméricos sintéticos y en la tres pues materiales carboneos. En el carbón activo es uno de los absorbentes más antiguos y más utilizados en la naturaleza para el uso múltiples y se utiliza mucho como absorbente base. En sí, ¿cómo ocurre el proceso de absorción en los gases? Bueno, considerando un sólido expuesto, una atmósfera gaseosa en el interior del material, en los enlaces químicos están satisfechos y la superficie presenta enlaces incompletos y favorece energéticamente que interactúen con especies que se aproximan a ellas, generando un proceso de absorción espontánea. La cantidad de material que se acumula depende del equilibrio dinámico que se alcanza entre la cantidad del material que se absorbe en la superficie y la cantidad del mismo que se evapora, y que depende de la temperatura y presión. ¿A qué es aplicable? Bueno, esta permite estudiar todo tipo de materiales sólidos que presenten en nuestra vida diaria. La extensión superficial, la textura, superficie específica y porosidad, y también existen en otro tipo de aplicaciones en las cuales la extracción de humedad de aire comprimido, la decoloración en la industria azucarera y de aceite, la desulfurización de gases naturales y tenemos la eliminación de olores y sabores del agua. Mi nombre es Jocelyn Jennifer Hernández y este día hablaré acerca de las características de la absorción. También mencionaré algunos ejemplos de absorbente y daré algunos ejemplos de absorción. Características de la absorción. La absorción tiene que ser selectiva, es decir, que no va a ocurrir sobre cualquier superficie. La temperatura ayuda a la velocidad de la reacción de la absorción. Esto se debe porque al aumentar la temperatura va a disminuir la densidad del absorbato y este va a facilitar su absorción. El proceso de absorción como tal es un proceso simple y rápido. La velocidad de la absorción dependerá de las cantidades de absorbato y absorbente.
Por ejemplo, si tenemos mucha cantidad de adsorbato y poca de absorbente, vamos a tener una absorción poco eficiente. Por otro lado, la absorción es un proceso exotérmico y se produce, por tanto, de manera espontánea si el absorbente no se encuentra saturado. La saturación del absorbente va a decidir la continuidad o no del proceso. Si es que ya está ocupado el adsorbato, el proceso aquí terminará. La porosidad es un factor clave, ya que es gracias a esta que va a ser absorbido el adsorbato. La desorción es el proceso contrario a la absorción. Compuestos absorbentes. Algunos compuestos absorbentes usados comúnmente son el carbón activo y algunos otros tipos de carbonos. El gel de sílice, que es usado para retener la humedad en el medio. Las aluminas y sílicas a nivel de laboratorio. Y óxidos metálicos como el óxido de magnesio, que es usado en la deshidratación. Mi nombre es Roxana Pineda y para finalizar nuestro video del tratamiento de gas por absorción, junto a mis compañeras llegamos a la siguiente conclusión. El proceso de gas por absorción es fundamentalmente un fenómeno termodinámico, ya que son dos fases implicadas, la superficie y el gas. Espontáneamente, una región cuyo espesor suele ser el orden de varios diámetros de la molécula del gas que se absorbe y el que no existe homogeneidad respecto a las fases. La absorción de gas permite estudiar todo tipo de materiales sólidos presentes en nuestra vida diaria, la determinación de su extensión superficial y de su textura, ya sea superficie específica y porosidad, y se realizan mediante equipos especiales que se encuentran en algunos laboratorios, como por ejemplo en el Instituto de Ciencias de Materiales en Madrid. Para las medidas de las áreas de las muestras se deben limpiar previamente por tratamiento térmico en vacío dinámico, y un ejemplo de ellos es la absorción de gas en el nitrógeno a temperatura constante, donde se obtuvo una denominadas curvas isotermas de absorción en las que se define volumen de gas absorbido para distintas presiones relativas.